El fútbol tiene el poder de unir al mundo, o al menos ese es el cuento de hadas que la FIFA nos vende cada 4 años. Nos hablan de hermandad, de fronteras que se borran mágicamente con el rodar de un balón y de un idioma universal que todos compartimos en las gradas. Pero detrás de la pelota, lejos del césped y de la pasión incondicional de millones de aficionados, se juega un partido mucho más frío, calculador y oscuro. El de la geopolítica y los miles de millones de dólares. Año 2026. Estamos presenciando la Copa del Mundo más colosal de todos los tiempos. 48 selecciones, estadios ultramodernos y por primera vez en la historia, 3 países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México. Sobre el papel, la candidatura bautizada como United 2026 era el símbolo perfecto de una Norteamérica unida. El triunfo de la cooperación y una gran fiesta continental. Pero la memoria es frágil, y para entender realmente el cinismo detrás de cómo se armó este rompecabezas, tenemos que viajar en el tiempo, tenemos que retroceder a la época exacta en la que se gestó y se firmó este acuerdo. Años de extrema tensión diplomática, donde la Casa Blanca estaba ocupada por un hombre que construyó todo su ascenso al poder, y gran parte de su mandato, haciendo de los ataques implacables a México su principal combustible político, mientras Donald Trump vociferaba en cada mitin prometiendo construir un muro fronterizo impenetrable, criminalizando a los migrantes y amenazando con aplastar la economía de su vecino del sur mediante aranceles. A miles de kilómetros de ahí, en los lujosos despachos de Zúrich, ocurría algo impensable. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el hombre encargado de velar por la inclusión, la diversidad y el famoso fair play, tejía silenciosamente una de las alianzas políticas más extrañas, hipócritas y fascinantes en toda la historia del deporte moderno. Piénsalo por un segundo y dimensiona la gran ironía. ¿Cómo es que el máximo líder del fútbol mundial, el deporte que es prácticamente una religión en territorio azteca, se convirtió en el invitado frecuente, en el cómplice de bromas y en el adulador número 1 del político más detestado por todo el pueblo mexicano? Y todo esto, justo en el momento en que negociaban organizar un mundial donde México debía ser tratado como un socio igualitario. Esta no es solo una historia sobre quién se queda con la sede de un torneo. Esta es la crónica de tarjetas rojas levantadas entre carcajadas en la oficina oval, de apretones de manos en cumbres de multimillonarios y de cómo, al final del día, la cúpula del fútbol prefirió rendirle pleitesía al poder de Washington, dejando el orgullo y la dignidad de un país entero sentados en el banquillo de suplentes. Si algo sabe hacer la mismísima FIFA a la perfección, mucho mejor que organizar torneos de fútbol es acercarse a la cúpula del poder. Gianni Infantino entendió desde el primer segundo de su mandato. Su gigantesco mundial de 48 equipos no dependía de la pasión de las gradas, sino de la burocracia de Washington. El respaldo absoluto del gobierno de los Estados Unidos no era algo opcional, era una cuestión de pura supervivencia institucional. Hay que entender algo fundamental: la FIFA no llega a un país simplemente a jugar a la pelota. Para que su circo funcione, exigen exenciones de impuestos multimillonarias, carriles exclusivos en aeropuertos, flexibilización de leyes laborales, visados garantizados sin importar la nacionalidad de las delegaciones y una infraestructura de seguridad gubernamental que le cuesta cientos de millones al país anfitrión. Para asegurar todo este botín sin encontrar resistencia legislativa, Infantino necesitaba desesperadamente que el inquilino de la Casa Blanca estuviera de su lado, y así comenzaron las célebres visitas a la capital estadounidense. Nos ubicamos en agosto de 2018. Gianni Infantino cruza las solemnes puertas de la oficina oval. No llega con la postura firme del líder de un organismo global e independiente, exigiendo respeto e igualdad para los 3 países coanfitriones de su mundial. No menciona las crecientes tensiones comerciales, ni la feroz retórica antimexicana que dominaba las noticias día y noche. Llega lisa y llanamente a rendir pleitesía. Infantino sabe perfectamente que Donald Trump es un hombre transaccional, un líder al que se le conquista alimentando su inmenso ego, y el suizo decide ponerse el delantal y convertirse en el chef principal de ese banquete de adulación. El presidente de la FIFA saca sus regalos. Le entrega a Trump una camiseta de la selección estadounidense con el número 26. Pero el momento que pasó a la posteridad, la imagen que encapsula a la perfección esta surrealista sumisión institucional, ocurrió segundos después. A un enjambre de cámaras, luces y reporteros, Infantino saca de su bolsillo un juego de tarjetas arbitrales. Con una sonrisa complaciente y un tono casi didáctico, le explica al hombre más poderoso del mundo para qué sirve la tarjeta amarilla y para qué sirve la tarjeta roja.
Trump, entendiendo perfectamente el juego mediático, toma la tarjeta roja y en un gesto que pretendía ser una broma genial, se la saca en la cara a los periodistas presentes en la sala. Las risas de Infantino llenaron la habitación. Fue una carcajada ruidosa, celebratoria y cómplice. Ahí estaba el jerarca supremo de la FIFA, el hombre que supuestamente representa valores sagrados como el juego limpio, la tolerancia y la inclusión global, riendo a mandíbula batiente con un presidente que, apenas unas semanas antes, había provocado severas condenas internacionales por las duras políticas fronterizas implementadas contra los ciudadanos del mismo país que compartiría la sede de ese mundial. ¿Dónde quedó la estricta neutralidad política que la FIFA le exige a sus agremiados bajo amenaza de desafiliación? Ese día, la neutralidad quedó pisoteada en la alfombra de la oficina oval. Pero el origen de esta alianza iba mucho más allá de regalar camisetas para la foto. Meses antes de esta reunión, cuando las federaciones de todo el mundo debían votar para elegir quién ganaría la sede del 2026, la candidatura norteamericana enfrentaba a un rival incómodo, Marruecos. Fue entonces cuando Donald Trump hizo algo que está estrictamente prohibido por los estatutos de la FIFA. Usó la política de Estado para coaccionar votos deportivos. A través de su cuenta de Twitter, Trump amenazó abiertamente con retirar el apoyo político, diplomático y económico a aquellos países aliados de Estados Unidos que se atrevieran a votar por la candidatura africana en lugar de la estadounidense, según el artículo 14 de los estatutos de la mismísima FIFA. Cualquier injerencia de un gobierno en las decisiones del fútbol es motivo de suspensión inmediata de la federación de ese país. ¿Qué hizo Infantino ante esta flagrante y pública violación a sus propias reglas? Absolutamente nada. Miró cómodamente hacia otro lado. Lejos de sancionar a la Federación de Estados Unidos o de invalidar el proceso, Infantino premió a Trump con impunidad y más visitas oficiales. Infantino descubrió rápido el secreto. A Donald Trump no le interesaba en lo más mínimo el fútbol como deporte. El fuera de lugar, los penales o las tácticas le daban exactamente igual. A Trump lo único que le importaba era proyectar dominio absoluto. Ganar la sede del Mundial 2026 fue visto por él no como una celebración deportiva comunitaria, sino como un trofeo político personal que podía exhibir frente al mundo. Y Gianni Infantino se lo envolvió para regalo. En este romance de despachos y poder, la sede conjunta se reveló como lo que realmente era: una brillante fachada de marketing. Infantino ya había elegido a su jugador franquicia, al único socio que verdaderamente le importaba mantener contento en Norteamérica. Y al hacerlo, le dejó dolorosamente claro a todo el planeta que, en el tablero millonario del fútbol moderno, los vecinos del sur solo estaban ahí de adorno. Pero si creen que las risas cómplices y las tarjetas rojas de broma en la Casa Blanca fueron el punto máximo de esta relación, prepárense para viajar a las frías montañas nevadas de Suiza. Enero de 2020, el Foro Económico Mundial en Davos. Una cumbre diseñada exclusivamente para la ultraélite económica y política global, a años luz de las gradas populares, del sudor en la cancha y de la pasión del aficionado común. En este escenario donde no había balones rodando ni periodistas deportivos listos para hacer preguntas incómodas, Gianni Infantino subió al podio y pronunció un discurso que dejó a gran parte de la comunidad internacional frotándose los ojos ante la incredulidad. La FIFA, una organización internacional cuyos propios estatutos y reglamentos exigen de manera tajante una estricta y absoluta neutralidad política de todos sus miembros, tenía de pronto a su presidente actuando prácticamente como el jefe de relaciones públicas de un líder que estaba a pocos meses de buscar su reelección. Infantino, deshaciéndose en halagos y sin asomo de rubor, comparó a Donald Trump con un atleta de alto rendimiento. Sus palabras resonaron en aquel exclusivo auditorio. El presidente Trump está hecho del mismo material que los deportistas de élite. Es un competidor, quiere competir, quiere ganar y quiere demostrar quién es el mejor. Las loas llovieron, de parte del líder del fútbol mundial hacia el hombre que había polarizado a todo un hemisferio con sus políticas divisorias. En México, como era lógicamente de esperarse, la prensa y la opinión pública estallaron en indignación. Periodistas, analistas, exjugadores y millones de aficionados cuestionaron fuertemente esta brutal doble moral. ¿Cómo es posible que la FIFA paralice partidos exigiendo campañas contra la discriminación? ¿Que amenace con vetar estadios enteros por el comportamiento de la afición y que despliegue gigantescas pancartas con el lema "Say No to Racism"? Si al mismo tiempo su máximo jerarca elogia, admira y rinde pleitesía pública a quien basó todo su capital político en atacar y denigrar a una nación entera, la respuesta a esa gigantesca contradicción es dolorosa, pero es la de siempre.
En el deporte moderno, el dinero Gianni Infantino no es ningún ingenuo, es un administrador frío y un calculador implacable. Él sabía perfectamente que Estados Unidos representa el mercado comercial más lucrativo, capitalista y consumista del planeta. Los miles de millones de dólares en derechos de transmisión tanto en inglés como en español, las proyecciones de venta de entradas más altas de la historia y el merchandising corporativo, todo dependía de que el gobierno estadounidense estuviera del lado de la FIFA. Infantino no estaba buscando necesariamente un amigo personal en Davos. Estaba comprando certezas institucionales. Necesitaba que se firmaran cuanto antes los acuerdos gubernamentales, que se garantizaran los visados expeditos para toda la familia del fútbol, y por encima de todo que se aprobaran las astronómicas exenciones de impuestos que la FIFA exige como requisito innegociable a cualquier país que quiera albergar su torneo. Para la implacable maquinaria de Zúrich, la ecuación final fue sumamente sencilla. Si para asegurar el mundial más multimillonario de todos los tiempos, había que adular públicamente al político más odiado por uno de los países coanfitriones, el orgullo y la dignidad de la afición mexicana eran simplemente un precio que estaban dispuestos a pagar. Para el aficionado común, para los millones de personas que ahorran durante años para poder comprar una entrada, o que se reúnen religiosamente en familia frente al televisor cada 4 años, el fútbol es emoción en estado puro. Es identidad, es memoria viva de la infancia, es la esperanza de ver a tu bandera en lo más alto y muchas veces funciona como el único refugio frente a la dura realidad del día a día. Pero si subimos en ascensor a los palcos VIP, si nos asomamos a las cumbres nevadas de Suiza o cruzamos las estrictas medidas de seguridad de la oficina oval, descubrimos que el fútbol es algo completamente distinto. Para ellos, la pelota no rueda por pasión. Para ellos, el fútbol es una herramienta. Es la llave maestra que abre las pesadas puertas del poder geopolítico, blanquea imágenes públicas y sella contratos por miles de millones de dólares. Insólita relación de amistad, risas y conveniencia entre Gianni Infantino y Donald Trump no fue un simple accidente diplomático ni una anécdota curiosa de hemeroteca. Quedará escrita en los libros de historia deportiva como el retrato más fiel, cínico y descarnado de cómo funciona realmente la colosal industria del fútbol de élite en el siglo XXI. En esta liga paralela, donde los verdaderos jugadores llevan traje, maletines y corbata, los conmovedores discursos de hermandad, de fronteras invisibles y de unidad continental no son más que eslóganes publicitarios vacíos, cuidadosamente diseñados en una agencia de marketing para vendernos derechos de transmisión y camisetas. En las altas esferas de la FIFA, se demostró sin lugar a dudas que no importan las crisis diplomáticas reales. No importan las políticas fronterizas de mano dura, las obsesivas promesas de construir muros de concreto, ni los insultos televisados en horario estelar. Y desde luego, quedó clarísimo que no importa en lo más mínimo la profunda indignación de millones de aficionados mexicanos que tuvieron que presenciar, atónitos, cómo el líder absoluto de su deporte amado se deshacía en elogios poéticos hacia el hombre que los denigraba sistemáticamente. Al final del día, la balanza del poder global se inclinó hacia donde siempre se inclina cuando hay un cheque en blanco de por medio. La Federación Mexicana de Fútbol, representante institucional de un país con una cultura futbolística inmensa, que por sí sola tuvo la infraestructura y la pasión para albergar con gloria los torneos míticos de 1970 y 1986, aceptó dócilmente ser reducida a un simple actor de reparto. En este monumental teatro de 3 pistas, México fue obligado a conformarse con las migajas del gran banquete. Un puñado menor de partidos en la fase de grupos y las primeras rondas, cediendo absolutamente toda la fase decisiva, el glamour, las semifinales y la gran final a su vecino del norte. Todo esto tragándose el orgullo nacional, con tal de no quedarse fuera de la codiciada y lucrativa fotografía oficial de los anfitriones. Por su parte, Gianni Infantino dictó una clase magistral de supervivencia corporativa y lobby político. Demostró con una frialdad y un pragmatismo implacables que está dispuesto a sonreír, a hacer bromas arbitrales frente a la prensa, a regalar jerseys conmemorativos y a elogiar públicamente a cualquier figura de poder, sin importar el costo, moral o social, siempre y cuando eso le garantice a la corporación que él dirige el mundial más apoteósico y lucrativo jamás registrado en sus históricos libros contables. Y hoy, mientras la pelota rueda en el majestuoso césped del Estadio Azteca, resuena en Guadalajara o vuela bajo las luces espectaculares de Los Ángeles, Miami y Nueva York, la maquinaria perfecta del entretenimiento está haciendo su trabajo. Vemos un torneo deslumbrante. Los políticos de turno se abrazan para las cámaras en los palcos de honor, fingiendo que las tensiones no existen. Las cadenas,
de televisión nos bombardean incesantemente con emotivos montajes musicales sobre la supuesta fraternidad sin fronteras en Norteamérica. Y es casi un hecho que, atrapados en la hipnótica magia de los goles de último minuto y la agonía de los penales, el mundo entero decida olvidar por un mes las profundas fracturas que nos dividen, pero la memoria colectiva no puede borrarse. Por decreto, y los archivos de video no mienten, detrás de cada ceremonia de inauguración, de cada apretón de manos protocolario frente a las banderas oficiales y de cada falsa promesa de inclusión universal de la FIFA, la cúpula del fútbol dejó dolorosamente claro quién manda realmente en este deporte y cuáles son sus innegociables prioridades. En el despiadado partido del poder y la geopolítica, el dinero siempre, indefectiblemente, le golea a la dignidad. Y en ese juego oscuro que se disputó a puerta cerrada durante años, a México ni siquiera lo convocaron a la cancha. Si este viaje por las sombras del fútbol te hizo ver la Copa del Mundo con otros ojos, suscríbete al canal, deja tu like y sobre todo participa en los comentarios para debatir. Quiero saber qué piensas. ¿Crees que la Federación Mexicana debió tener el valor histórico de negarse a ser coanfitriona bajo estas condiciones de desigualdad? ¿O hicieron lo correcto al aceptar lo que les tocó con tal de mantener a México en el mapa mundialista? Déjame tu opinión aquí abajo y nos vemos en el próximo video.